Ocho Magazine Salamanca regresa a su consulta de psicología con Verónica Mallado. Ya saben que en otras secciones hemos tratado la salud mental, hemos tratado también de manera general lo que se hace aquí, en esta consulta en el día a día, y hoy hemos querido abordar otro tema del que vamos a poder diseccionar en los diferentes problemas psicológicos que nos encontramos en nuestro día a día, pero antes, para comenzar y hablar precisamente de esos problemas psicológicos, queríamos preguntar qué son los problemas psicológicos, de qué están hechos los problemas psicológicos. Bueno, a ver, la psicología lleva desde los inicios intentando dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Y desde diferentes modelos se han dado diferentes respuestas, que ya lo veníamos diciendo. El problema de la psicología es que no es una, son muchas, ¿no? Pero básicamente los problemas psicológicos están hechos de querer controlar lo que no se puede controlar, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros no podemos controlar? Bueno, sería más rápido si dijera lo único que controlamos, que es básicamente lo que hacemos y nada más. O sea, nosotros no controlamos el futuro, lo que vaya a pasar, no elegimos el futuro a nuestra conveniencia, no controlamos ni siquiera las consecuencias de lo que hacemos. Es decir, nosotros podemos hacer las cosas con la mejor intención, con un desarrollo perfecto a ojos de cualquiera y tener consecuencias desagradables para nosotros. Nosotros podemos dar rosas y recibir cardos, podemos estudiar y suspender, podemos ser generosos en una relación y recibir egoísmo, ¿no? No controlamos las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Tampoco controlamos los pensamientos que nos caen. No los elegimos, ni las emociones que se presentan. O sea, yo no puedo decir, yo por la mañana quiero tener confianza, ánimo, ilusión, motivación, ganas, ¿no? Eso no es algo que yo pueda elegir, son emociones bastante impertinentes que se presentan cuando a ellas les da la gana, no cuando yo quiero, ¿no? Menos vamos a controlar los pensamientos y las emociones de los demás si ni siquiera ellos mismos las controlan, ¿no? Y generalmente los problemas psicológicos están hechos de querer controlar estas cosas, ¿no? Hablamos de que un porcentaje importante del sufrimiento humano tiene que ver con no querer sentir dolor, es decir, no abrirnos al malestar. Y cuando decimos no poder controlar este tipo de cosas y ponernos al servicio de quererlo hacer, nos quedamos atrapados en un patrón de rumia, de dar vueltas que literalmente significa estar dentro de la rotonda y no ir a ninguna parte. Entonces, ese tiempo que yo invierto en querer saber mentalmente qué va a pasar, qué va a ocurrir si hago no sé qué va a ocurrir si yo digo no sé cuál, cómo me voy a sentir si hago tal o cual cosa, ¿no? Ahí quedo atrapado porque no hay manera de saberlo y no hay manera de ejercer ningún control sobre ello, ¿no? Entonces las personas se quedan instaladas en ese patrón de querer controlar lo que se escapa de sus manos a través de la rumia y a través de conductas manifiestas, ¿no? O sea, si yo no quiero sentir ansiedad y veo que la ansiedad se me presenta cuando salgo de casa, ¿qué hago? Me quedo en casa. Si la ansiedad se me presenta cuando viene un examen, ¿qué pasa? Pues no voy, porque estoy esperando sentirme tranquilo, animado, seguro para emprender ese tipo de cosas. Entonces quedo ahí a la espera, atrapado o buscando de mil maneras posibles el deshacerme de ese malestar para echar a andar, para hacer la vida. Y como no llega, el patrón se instala, el patrón problemático. Y ahora queremos preguntar precisamente cómo se podría reducir la probabilidad de desarrollar un trastorno psicológico de este tipo. Yo tengo ansiedad cuando hablo en público, me ha pasado siempre. Entonces, el problema empezaría si yo no quisiera sentir eso. Y para no sentir eso, pues vosotros no podríais estar aquí. O no hubiera dado nunca ningún tipo de curso, clase, máster, etc., ¿no? De hecho, esa ansiedad la tenía al principio en clínica, o sea, en el propio escenario terapéutico. Recuerdo mi primera cita, que yo no sé ni cómo volvió, porque fue un espectáculo, es decir, porque hay gente que siente ansiedad y no da señales, pero yo doy, me tiembla todo, me tiembla la voz, me tiemblan las manos, me tiembla el cuerpo. Entonces pues no sé qué, no entiendo todavía cómo volvió, porque debería haber pensado que la que necesitaba más ayuda era yo, ¿no? Y no él, ¿no? Entonces mi problema hubiera sido
problema psicológico, no por sentir ansiedad ante una situación de ser juzgada, evaluada, sino en el momento que yo no quisiera sentirla, evitar a toda costa eso y no hiciera aquellas cosas que tienen valor para mí precisamente porque están envueltas en una sensación que no deseo, ¿no? Y es ahí empezaría el problema. Y uno de los más frecuentes en nuestro día a día, digamos, de los que están más presentes, es la ansiedad. No sé si realmente es así. La ansiedad hace referencia a un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente es esa misma sensación que yo puedo tener ante la cámara, ¿no? que me pide que me vaya corriendo, básicamente, porque es una sensación incómoda, que no es agradable para nadie, ¿no? Bien es cierto que depende del contexto, quiero decir, que hay gente que la busca. Los deportes de riesgo están sintiendo lo mismo que puedo estar sintiendo yo ahora mismo, ¿no? Pero está en un contexto de valor, es decir, esas sensaciones tienen valor para las personas cuando las viven, ¿no? Entonces, la ansiedad básicamente es querer controlar lo que va a pasar y cómo me voy a sentir. Y como es algo que no podemos, es imposible. Tú imagínate que yo tuviera aquí un polígrafo de última generación, ¿vale? Y que te conectara y que este polígrafo estuviera conectado con un arma que te está apuntando. Entonces, lo único que tienes que hacer es no ponerte nervioso, porque si te pones nervioso, el polígrafo lo detecta y el arma se dispara. ¿Qué crees que pasaría? Nos pondríamos nerviosos, ¿verdad? Y fíjate que estaríamos bastante motivados para no morir de esa manera. Pues incluso teniendo nuestra vida en juego, parece difícil eso de controlar la ansiedad. Entonces la gente se empeña en querer controlar algo que no se puede controlar y se queda atrapada ahí. Entonces las sensaciones pueden ser diversas. Si el problema no son las sensaciones, sino lo que yo hago, cómo reacciono cuando estas llegan. Sensaciones, pues las sensaciones de la activación. De hecho, la ansiedad probablemente es una respuesta que nos protege. Es decir, el corazón empieza a bombear para llevar sangre a los músculos, para prepararnos para la lucha, o para correr mejor, o para dar mejores golpes, ¿no? Entonces, como estamos en un mundo cuyas reglas, o la regla básica es que no se puede sentir malestar bajo ningún concepto, entonces vamos a hacer todo lo posible por eliminarlo. Y es ahí donde viene el problema. Entonces la gente que tiene ansiedad lo que quiere es básicamente no sentirla, desactivarla, para poder arrancar y hacer la vida. Y en el momento que eso no puede hacer 1000 cosas, técnicas de relajación, ir a psicólogos, tomar psicofármacos, hacer yoga, flores de Bach, cursos tántricos, yo qué sé, infinidad de cosas, pero como nada funciona, toda su vida está regulada a base de disminuir el malestar, bueno, lo consigue brevemente, temporalmente, pero después, ¡pum!, vuelve de nuevo una y otra vez, ¿no? Si se abriera o estuviera dispuesto a convivir con eso, estar con eso, pero no en eso, es como el dolor, como llevarlo de la mano, pero en vez de poner el foco en esa sensación, poner el foco en lo que tiene de valor, aquello que está emprendiendo en su vida, quizá la ansiedad pase a un segundo término, ¿no? En el otro lado del ring, en el lado contrario, en la otra acera, nos encontramos con otro de los más frecuentes y parece, no sé si opuesto, que es la depresión. Básicamente es irte para atrás siempre, es irte hacia el pasado, ¿no? Y de nuevo ahí aparecen otras sensaciones, que es la sensación, si en la ansiedad lo que tenemos es un estado de activación, el corazón está rápido, nos cuesta respirar, estamos como sobresaltados, ¿no? La depresión es falta el punch, falta la energía, viene la desgana, la desidia, la apatía, la pereza, la sensación de no sentir nada, de estar como hueco, vacío, de no responder a las cosas, ¿no? Como si todas esas actividades se hubieran quedado sin ningún tipo de estímulos para la persona, ¿no? Y como está esperando que aparezca la ilusión, la energía, la motivación, las ganas, aquello que sentía tiempo atrás, pues no arranca. Y después la propia observación de las sensaciones y la evaluación de las sensaciones
hace que esas sensaciones no se vayan. Es decir, si hay algo que perpetúa cualquier tipo de sensación, a ver, para ser un poco más claro, las emociones tienen una regla interna, que es, cuanto menos las quieres, más las tienes. Entonces, si yo no quiero sentir vacío, desgana, pereza, abatimiento, cansancio, lo que hace habitualmente el humano es estar atento de eso, a ver cómo va, evaluarlo, tengo más, menos, hoy me levanto peor, mejor, en esta situación me siento peor, en esta me siento mejor, esto sí, esto no. Entonces todo gravita alrededor de cómo me siento, buscando precisamente cancelar ese tipo de sensaciones, pero esto es como querer que la hierba brote pisando la tierra. Pues no crece, no crece, no crece, no crece, no crece, así no puede crecer. En el momento que ponemos el foco en cómo nos sentimos, quedamos atrapados. Ese es el problema. Entonces hay que volver a la vida, pero con esas sensaciones de la mano, que ya se irán cuando se tengan que ir. Y por último, no sé si es fácil o no, ¿cómo se puede detectar que padecemos uno de estos problemas psicológicos, ya sea ansiedad, depresión u otro tipo de problema? Efectivamente, las personas fácilmente empiezan a notar que hay algo que cambia, ¿no? Algo que están más nerviosas de lo normal, o están más cansadas de lo normal, o les cuesta más hacer las cosas, o tienen más temor o miedo a hacer las cosas, ¿no? Y de hecho, cuando vienen, pues te hacen un relato de síntomas, ¿no? Cómo duermen, cómo se levantan, qué cosas les resulta más fácil o más difícil, si tienen ganas de llorar, si tienen sensación constante de sobresalto. Bueno, ellos relatan, ¿no? Entonces, sí que puede ser... a ver, lo que no sabemos bien, eso sí que la gente no lo detecta, es que está manteniendo el problema. Es decir, cuando alguien viene, básicamente te hace un relato de sensaciones y espera que el psicólogo sea un cirujano emocional que estirpe el malestar y ¡hala, a correr!, ¿no? Porque cree que esas sensaciones no tienen nada que ver con lo que está haciendo. Como que está poseído por la enfermedad mental y él es un agente pasivo, por eso la idea de paciente nos gusta menos, ¿no? Es una idea heredada del modelo médico, y espera, de la misma manera que le sobreviene, según él, pasivamente todo eso, espera que desde esa pasividad tú ejerzas algún movimiento para retirar el malestar, ¿no? Pero lo que generalmente no detectan es que su patrón lo está manteniendo. El patrón de control, de evitación y de rumia. De eso están hechos los problemas psicológicos. Dar vueltas a lo que no controlas, querer controlar cosas con tus acciones que se escapan de tu control o evitar cosas que te van a perseguir y no hay escapatoria y se quedan ahí, enredados, ¿sabes? Y lo que les cuesta ver en un principio es que eso que hacen tiene que ver al final en cómo se sienten y esperan eliminar la sensación para hacer cosas distintas y a lo mejor lo que tenemos que modificar es el patrón para desvanecer la fortaleza que ha adquirido todas esas sensaciones a base de no quererlas sentir. Muchísimas gracias por ayudarnos, muchísimas gracias por aclararnos, porque no es nada fácil y sobre todo poder explicarlo de esta manera tan sencilla. Así que ya saben, bueno, ustedes nos vemos la próxima semana, nos vemos en 15 días, donde volveremos a hablar en 8 Magazine Salamanca de psicología.